Buenas tardes, los saludo a todos con mucho cariño y doy gracias a la invitación que me han hecho para compartir con ustedes este momento de reflexión. Eh, Especialmente doy gracias por la invitación que me hace la directora general, doña Marta Cortés, las coordinadoras Carolina Delgadillo y Priscila Santos y todo el personal y comunidad TAE. Em, Voy a compartirles esta reflexión sobre vivir con esperanza en medio de la tormenta. Es una palabra que conocemos mucho en estos días. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, desde el versículo 11, dice: práctica de la caridad fraterna. Porque el mensaje que habéis escuchado desde el principio es este, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene en sí la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno posee bienes de este mundo, y viendo que su hermano padece necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor a Dios? Hijos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad. Pues San Juan sabemos que es el apóstol del amor y él siempre nos ha dado toda esta luz con todo el legado que nos ha dejado escrito de su evangelio, todas sus epístolas, el libro del Apocalipsis, todo un trabajo extraordinario del apóstol del amor. Eh, Cuando hablo yo con gente de Dios, gente que tiene esa preocupación por asegurarse de que nosotros vivamos como personas de bien, como son todos ustedes que también velan por la formación de sus hijos y los de este plantel de educación que velan por la formación de los jóvenes, el futuro de nuestra sociedad, el futuro de nuestra iglesia, el futuro de este mundo. Y que hoy, pues, padecemos de un momento difícil, de que podríamos llamarlo un tiempo de aguas turbias, de tormenta, donde muchas cosas de nuestra vida están amenazadas. Sin embargo, la fe que Dios nos ha dado, por ser católicos, por ser cristianos, bautizados en Jesucristo, nos ayuda a navegar en medio de estas dificultades. Nosotros entendemos muy bien la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como adultos de ser testigos de la esperanza. Vivir con esperanza no es simplemente una idea, ni es un sermón, ni es una cátedra, es un testimonio. Es un testimonio de vida. Y el testimonio de vida es aquella fortaleza y seguridad, caridad y amor que fluye de nosotros en todo lo que hacemos. Obviamente que somos seres humanos, imperfectos, llenos de falencias, de debilidades, y que en algún momento dado vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero lo importante es reconocer todos estos errores, como cuando nosotros somos padres de familia, tenemos hijos y en un momento dado nos excedemos en algo con nuestros hijos
en autoridad, en quién sabe cuántas cosas podemos hacer nosotros mal con relación a nuestra vida en familia y en la formación a nuestros hijos. Pero qué tan lindo que es cuando un padre eh, puede caminar de regreso en sus errores y reconocerlos a su hijo o a su hija y darle a entender que cometió un error y pedir perdón. Esto edifica, porque en nuestra cultura latina, por ejemplo, tenemos algunos defectos culturales que son idiosincrasias muy difíciles, como por ejemplo eh, el orgullo, ¿cierto? La vanidad, la pretensión, el autoritarismo, donde uno piensa que pedir perdón a una persona que está bajo la autoridad de uno, como los hijos, es perder autoridad. Y esto es un error grave porque eso no es una regla de perfección, tampoco es la expresión moral más grande, y tampoco es un caminar con Cristo. Es un error porque es parte de la vanidad y el orgullo, el autoritarismo. Es muy lindo reconocer nuestros errores. Yo pienso que una de las escuelas más importantes en la formación de los jóvenes es que un adulto pueda compartir con ellos su fragilidad, su vulnerabilidad, sus debilidades, reconociéndolas y enseñándoles y compartiéndoles la lucha que cada uno hemos llevado para superar esas debilidades y cómo a veces nos han tumbado, cómo a veces no hemos sido capaces de estar encima de ellas y nos han ganado. Esto es importante que los jóvenes sepan que nosotros también somos de carne y hueso y que nosotros también reconocemos que no todo lo hacemos bien. Ese es el mejor espíritu de formación, la humildad, porque dicen que el maestro pues debe tener esa seguridad de lo que enseña, debe tener esa certeza que lo que está enseñando es lo que es correcto, el camino que se debe seguir. Por eso es que como padres de familia, como educadores, eh, si nosotros tenemos fe y si hemos sido bautizados en Jesucristo y somos personas de bien y estamos buscando el bien, pues lo primero que tenemos que aprender como personas de bien y personas de Cristo es que la caridad es como la vara de mando en nuestra marcha, la caridad, porque ella tiene que ser comandante, la caridad. San Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo primero empieza lo que se llama el himno a la caridad, precioso. Y la enseñanza es que podemos hacer tantas cosas en la vida, pero la conclusión de todo es que si no hay caridad, de nada sirve todo lo que hacemos. Entonces uno puede ser muy buen padre de familia, uno puede ser muy buen profesor, pero si todo lo que uno hace como padre de familia, como profesor, no tiene amor, no tiene caridad, ni compasión, ni paciencia, ni tolerancia, esto nos sirve mucho porque eso nos llega al corazón. No solamente debemos educar la mente de las personas, su conducta, educar su humanidad en sí, también necesitamos llegar al corazón y educar esos sentimientos, educar esas pasiones, educar todo eso que vive en el corazón del hombre. También hay que educarlo. Uno al niño, al joven, no solamente le va a enseñar hasta a ser puntual, a ser educado en esto y en aquello, a observar las reglas de urbanidad, a hacer sus tareas, a asegurarse de que se porta bien aquí y allá, pero hay que también enseñarle cómo llevar esa vida interior, cómo llevar ese corazón, esos sentimientos, todo eso que hay dentro. Y la única forma de enseñar eso es con nuestro ejemplo, que el ejemplo que nosotros damos es
el ejemplo de demostrar que estamos trabajando con mucha sinceridad, con mucha dedicación, a superar nuestras pasiones desordenadas, nuestros sentimientos adversos al orden de las cosas, de la moral, de la obediencia a las leyes de Dios, del respeto a la vida de los demás, de la obediencia que le debemos al orden social en que vivimos, de la familia, del donde estudiamos, de donde trabajamos, de la comunidad donde nos desplazamos cada día. Y todos estos son elementos y reglas importantes de tener claras en todo lo que hacemos. Des en cuenta, por ejemplo, hoy las circunstancias tan difíciles que vivimos y que ninguno de nosotros nos esperábamos. Cada uno de nosotros estamos haciendo lo que estábamos haciendo. Yo, por ejemplo, estaba con uno de nuestras misioneras en Perú, de misión, y teníamos todo el año ya programado en misiones por 3 continentes, muchos países, y ya habíamos empezado. Y de pronto termina ser de que escasamente salimos a tiempo del Perú, de regreso a Bogotá, que es nuestra casa madre de la misión, porque el Perú lo iban a cerrar todos los aeropuertos y comenzaron la cuarentena y llegamos acá y todo cambió. También acá entramos en cuarentena, llevamos casi como 10 semanas encerrados y sin poder viajar, y todos los planes que habían para el año entero, los 3 continentes y todas las ciudades, todo eso cambió, nada se puede hacer. Ahora estamos haciendo todo en esta forma como nos comunicamos hoy con ustedes. Gracias a Dios que tenemos este desarrollo tecnológico tan extraordinario y que en estos tiempos en que estamos con esta pandemia y con estas cuarentenas, todavía podemos comunicarnos bien y podemos llevar a cabo actividades como esta. Y qué bueno que este colegio tiene ese tipo de iniciativa y que se pone al día con la realidad en la que vivimos. Es muy bonito porque eso demuestra que ustedes están al tanto de la situación que se vive en el mundo y también no desamparan su responsabilidad con las familias que Dios les ha confiado, los padres de familia que nos escuchan y todos los jóvenes que están bajo la tutela y bajo la sombra de esta institución. Esto es muy buen ejemplo, yo los felicito a todos y me parece que eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Tenemos que continuar viviendo. Dense en cuenta de algo. Precisamente estamos hablando de vivir con esperanza en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque pues estamos en una tormenta. Pero tenemos la responsabilidad de vivir con esperanza, no una esperanza falsa, porque la esperanza nuestra no es llegar y decirle a los hijos, no se preocupen que todo va a pasar y esto va a cambiar y vamos a regresar a la vida normal que vivíamos antes. Eso sería mentirles, porque no sabemos si es verdad, no sabemos qué va a continuar. Si ustedes son sinceros, nosotros miramos por la ventana de la casa o leemos las noticias o las escuchamos y nos damos cuenta que esto está al revés y que no. La mayoría, mire, los países que se consideran países del primer mundo y todos sus mandatarios son los más confundidos. Cuando usted se da cuenta que estaban diciendo hace un mes, no tiene nada que ver con lo que dicen hoy. Y así, porque no saben lo que están haciendo, porque no saben lo que está sucediendo, porque este virus está fuera de control. No tienen la solución, por lo tanto, lo que están es tratando de salvar sus economías, de manejar los muertos y los enfermos y de evitar que esto se propague más, y es lo único que uno puede hacer. Mire qué estamos haciendo nosotros. Cuando una familia es consciente y responsable, sabe que este no es un tiempo para andar por ahí vagando en la calle y en los parques y yendo a lugares donde están las masas de gente. Este no es tiempo para eso, es tiempo para estar en casa. Hay en el Antiguo Testamento muchos pasajes donde el pueblo de Dios, los hebreos, vivieron situaciones muy complicadas, también vivieron plagas, vivieron de toda clase de pruebas. Y en muchas Dios les decía que tenían que estar en casa, que no podían salir.
Y esto es lo que Dios nos está diciendo también ahora, porque des en cuenta que hay mucha conspiración, muchas ideas raras de que esta pandemia es falsa y lo hablan con tanta seguridad y son médicos y científicos los que hablan así. Y yo no sé ustedes, pero por lo menos nosotros acá conocemos personalmente personas que se han muerto de este virus y no se murieron de ninguna otra enfermedad, sino de este virus COVID-19, del virus corona, se murieron de eso. Y son cientos los cadáveres que sabemos que han salido de este virus, y para que alguien le venga a decir a uno que esta pandemia es falsa, o sea, hay mucho loquito en el mundo y uno tiene que tener cuidado a quién le pone atención. Pero la realidad es que tenemos una pandemia y que nosotros tenemos una responsabilidad porque no podemos entrar en pánico, no podemos perder nuestro equilibrio mental y emocional. Tenemos que ser personas de bien y personas sobrias y coherentes y personas fuertes, que tenemos la fortaleza de la fe, creemos en Dios, confiamos en Dios, sabemos que Él no nos abandona, que está con nosotros y por lo tanto la esperanza nuestra es nuestra fe. Esa es nuestra más grande esperanza en medio de todos estos cambios, en medio de todas las contradicciones de los eventos que vivimos, porque son contradictorios. Des en cuenta que vivimos en una civilización tan desarrollada tecnológicamente, industrialmente, científicamente, y esto les quedó grande. Es una contradicción. El hombre ha ido a la luna, el hombre ha hecho cosas extraordinarias y llega esta gripa y nadie la sabe solucionar. Entonces, esto nos enseña cosas muy grandes, como por ejemplo, nos enseña que no sabemos todo, que no estamos en control de nuestra vida, que no estamos en control de este mundo, que hay fuerzas superiores a nosotros que actúan en una forma que no podemos detener ni cambiar. Todo es una lección muy importante y es una lección que le debemos también a nuestros hijos y que le debemos también a todo el que entra en contacto con nosotros, sin necesidad de hablar como conspiradores o como gente fatalista o como gente que trae mensajes de terror. No se necesita, porque basta con leer las noticias y mirar la plena realidad de cada día y nos damos cuenta que es igual que cuando salían las noticias de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera, que eran noticias horribles de todo lo que pasaba cada día. Y yo pienso que hoy cuando usted escucha las noticias o las lee, solamente lee de muertos y de infectados y de ilusiones de gente que piensa que ya terminó todo y que ya empezaron a renovar y reiniciar su vida, y de pronto salen las noticias que se volvieron a infectar, que entonces tienen que regresar a la cuarentena, y así vamos viviendo todos estos hechos. Tenemos que tener esa esperanza clara en el corazón, no con ilusiones, sino de una esperanza porque tenemos fe. Y cuando se tiene fe no hay miedo. ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento, como adultos que somos, para acompañar a los jóvenes y a los niños? ¿En qué forma? E incluso a los ancianos. ¿En qué forma los acompañamos? Los acompañamos con nuestra fortaleza. Así los acompañamos. No con nuestro miedo, no con nuestras dudas, no con nuestras inseguridades. No, esa no es una forma de acompañar a nadie. Nosotros somos como guerreros de un ejército de la fe, el ejército de Dios, y necesitamos actuar como tal. Este es un momento donde uno tiene que tener fortaleza y sabiduría, no simplemente inteligencia humana, que es la inteligencia del sentido común, la inteligencia académica. No, eso no es suficiente. Ahora se necesita sabiduría, y la sabiduría solo viene de Dios. Y la sabiduría viene con la perseverancia, la templanza, que nos da la fortaleza para poder testificar desde el corazón, con la verdad. O sea que si nosotros le decimos a alguien, no temas, no hay nada que temer, ahí vamos con esto, lo vamos manejando en el día a día,
No nos podemos adelantar más que un día a la vez. Vamos con el día. El mismo Señor nos habla en esos términos. Hay un pasaje del Evangelio precioso, muy corto, que dice, a cada día con su afán. ¿De qué se preocupan? Y pone como ejemplo las aves del campo, las fieras en el bosque, y muestra toda la naturaleza y la creación de cómo es que todos tienen lo que necesitan. Eh, y ahora nosotros que somos las criaturas favoritas de Dios, con más razón. Por eso no debemos alarmarnos y debemos tener paciencia. Eh, Dentro de las cosas que yo les puedo compartir a ustedes en este momento está una experiencia que yo he tenido hace 23 años ya, que ocurrió aquí en Colombia. Estoy hablándoles desde Bogotá, Colombia, desde la casa madre de esta misión Peregrinos del Amor, que yo fundé aquí hace 21 años con la Arquidiócesis de Bogotá. Yo soy misionero laico católico y originalmente soy actor y compositor musical. Pues yo nací aquí en Colombia en un pueblo pequeño, en las montañas de los Andes, en una área que se conoce como el eje cafetero, porque son muchas montañas sembradas en café. Y seguramente ustedes habrán oído de el café colombiano, que es muy famoso en todo el mundo. Yo vengo de una zona donde se produce un café excelente, una industria muy antigua, y mi familia toda ha estado envuelta con esa industria. Yo nací en una plantación de café, em, en una familia de 10 hijos, y ahí en ese pueblo, que era un pueblo en las montañas, todos involucrados con trabajos en el campo, con el café, ahí viví 14 años. Y a los 14 años me enviaron acá a Bogotá. Estos eran los años 60. Yo nací en una familia católica, hasta los 14 años recibí la formación católica, pero cuando llegué a Bogotá eran los años 60, los años de los hippies, del rock and roll, las drogas alucinógenas, todo el orientalismo del hinduismo, sintoísmo, budismo, todos esos ismos, y todas estas modas de los años 60, la liberación de los sexos, los anticonceptivos, el aborto, el feminismo, el homosexualismo, tanta cosa mala que estaba de moda y que se convirtió en una cultura. Yo entré en esa cultura, no en todo lo de esa cultura, pero en muchas cosas como el rock and roll, las drogas alucinógenas, las filosofías paganas. En eso entré yo y muy pronto dejé la iglesia católica, dejé de creer que Jesús era Dios, y cuando tenía 20 años me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo, antes de cumplir 20 años, y había contraído ya matrimonio aquí en Bogotá. Allá en Alemania me formé como actor y compositor musical, y ahí nacieron mis dos hijos. Después de 7 años me trasladé a California, a la ciudad de Los Ángeles, y por más de 20 años me dediqué a la industria, al espectáculo, como actor, músico, y continué una vida alejada de Dios todos esos años, desde los 14 que me vine de mi pueblo. Una vida pues solo enfocada en cosas del mundo, en el materialismo, en la fama, en el placer, en todo eso, en el poder del dinero. Y así viví pues hasta los 47 años. Y teniendo 47 años vine a Colombia de visita en una Navidad y me secuestró la guerrilla, la FARC, ahí en mi pueblo donde yo nací. Estuve 6 meses secuestrado, me secuestraron para robarme dinero. En el día 15 del secuestro, estando en una cueva amarrado y encapuchado, tuve una experiencia mística con Dios. Y esa noche viví lo que pudiera uno llamar como una muerte, porque viví como una experiencia que solo se vive, yo creo, que cuando una persona se muere o se está muriendo. Pero obviamente que eso fue un éxtasis lo que viví, en el cual el Señor se me manifestó en muchas formas, y tuve una iluminación de mi conciencia donde vi todos mis pecados, toda mi vida de 33 años alejado de Dios,
como les dije, esta noche tenía 47 años, la noche que tuve esa experiencia mística. Y la experiencia mística es muy larga. Ustedes la pueden ver en YouTube, en el canal de Marino Restrepo en YouTube, Peregrinos del Amor. Ahí hay muchas versiones de esta experiencia, con mucho detalle lo pueden ver. El caso es que esa experiencia cambió mi vida completamente. A los 6 meses, por milagro de Dios, me liberaron de ese secuestro y muy pronto después de eso regresé a California, a mi casa en Los Ángeles, y después de 2 años eh, ya con mucha claridad el Señor me manifestó el llamado que tenía para esta misión y dejé mi carrera artística y fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor con esta arquidiócesis de Bogotá, y hace 21 años que estoy de misionero y viajo por el mundo. He visitado como 120 países en todos los continentes, y esto es lo que hago permanentemente. He escrito muchos libros, tengo muchos temas desarrollados que ustedes los pueden ver en YouTube, y pues vivo una vida totalmente diferente a todos esos años que yo les narré que viví en el mundo y que tuve mucho éxito en mi profesión, pero que era un hombre sin Dios, vacío interiormente, materialista, eh, y practicando toda clase de cosas de la nueva era, y así, pero el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató. Y es para mí una alegría muy grande poder compartir con todos ustedes la alegría también, pues, de la gracia de que Dios me rescató, y no por nada que yo hice, porque eso es lo más importante del testimonio, la misericordia de Dios. Es por su misericordia que yo estoy aquí hablándoles, porque lo contrario ya me hubiese muerto hace tiempos, ya me hubiese condenado. Es un milagro que les esté hablando en este momento, y por eso en mi corazón yo tengo mucho entusiasmo de compartir mi fe. En esta noche eh, lo más importante para mí es poderles decir a todos ustedes que en mi corazón hay un fuego que nadie lo puede apagar. Como dice San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la guerra, ni el hambre, absolutamente nada en esta vida podrá quitar de nuestro corazón el amor de Dios. Y eso es lo que yo también digo, porque una vez que uno conoce ese amor y que ese amor lo tiene en su corazón y ese amor está vivo dentro de nosotros, ya uno puede dar testimonio de esperanza, testimonio de que sin importar lo que pase en esta vida es tan solo transitoria, ya va a terminar. No sabemos cuándo, puede ser hoy, mañana, quién sabe. Ustedes ven lo frágil que es. En estos días hemos sido testigos de la muerte de mucha gente conocida por esta pandemia, y así mucha gente se muere por muchas razones, pero todos vamos para allá. Es una sentencia que tenemos cada uno de nosotros. Pero entre tanto, mientras estemos acá, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, de ser testimonio de vida para toda la gente, de nosotros tener conciencia del efecto que tiene nuestro testimonio en los demás, especialmente los hijos, especialmente la gente que nos rodea, a los educadores, todos sus alumnos y sus compañeros de trabajo, a la gente que está alrededor de nosotros. El efecto que tiene nuestro testimonio es tan importante que una persona se siente al frente nuestro, nos mire a los ojos y nos cuente su realidad espiritual, su fe, su amor a Dios, y estar convencido o convencida de esto. Eso con convicción mueve montañas. Es tan importante poder uno mirar en los ojos a un hijo, a una hija, a una persona que está al lado de uno que Dios le ha confiado, y decirle estas verdades. Eso da mucha esperanza, porque cuando uno tiene fe, tiene a Dios, tiene esperanza, tiene vida, y esto es algo extraordinario, porque este mundo es un mundo muy banal, un mundo muy superficial, un mundo en el cual la gente pierde la esperanza muy fácil,
porque todo lo que les da vida y lo que les da paz son las cosas superfluas, el dinero, la fama, el éxito. Y bueno, no hay nada malo con el dinero, el éxito, la fama, si uno lo hace con honestidad, si uno ha alcanzado todas esas cosas y se han dado por su trabajo, como fruto de su trabajo, como fruto de sus esfuerzos y sacrificios, pues sí, ¿por qué no? Pero lo importante es que eso no sea un Dios y que eso no lo maneje a uno, como me manejó a mí cuando yo vivía en el mundo. Eso es diferente porque Dios nos confía a nosotros una vida y esta vida nosotros la podemos edificar con los talentos que Él nos dio, con los dones que Él nos da, con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Y así podemos construir una vida maravillosa si queremos. Y eso es lo que queremos hacer. Y de eso podemos enorgullecernos y de eso podemos también nosotros crear un testimonio, de demostrar que uno puede ser muy creativo, muy productivo y mantener la sencillez de una persona de fe, de una persona que tiene amor y tiene caridad, como hablábamos al principio. Porque decíamos, hablando sobre la enseñanza de San Pablo en 1 Corintios 13, el himno a la caridad, de que de nada sirve nada de lo que hagamos, ni nada de lo que alcancemos, ni nada de lo que construyamos, si no tenemos caridad. Ustedes han conocido mucha gente así. Es muy común en el mundo encontrar gente muy rica, muy poderosa, muy famosa, muy talentosa, pero que no tiene amor. Entonces, son una gran desilusión, porque sabe uno que es un desperdicio de vida. En cambio, cuando uno encuentra personas que tienen todos esos atributos, que han alcanzado todas esas cosas, pero son sencillas y tienen amor, tienen caridad, ese es un triunfo. Ese es un triunfo de verdad, porque se trata de que nosotros honremos a Dios por el don de la vida, que es maravilloso. Nadie puede negar eso. Y también el tener conciencia de que cada día es un regalo, un don. La salud, des en cuenta, aquí estamos en cuántos países en el mundo viviendo cuarentenas para proteger nuestra salud. Así de importante es. Y cuánta gente se está muriendo que perdió la salud. Cuánta gente está, mientras estamos nosotros aquí compartiendo, hay mucha gente en un hospital grave y otros enfermos, otros en sus casas recluidos y separados de todo el mundo porque están infectados. Son miles de personas así, miles. Y esto pues es una enseñanza para todos nosotros, de que la vida es muy frágil, es muy corta, somos muy vulnerables, somos mortales, eh, pero no debemos tener miedo y no debemos llenarnos de negatividad ni pesimismo. Eso no es de los hijos de Dios, eso no es de gente coherente. Y sobre todo si tenemos una familia que educar, con más razón, tenemos que ser gente muy fuerte y gente muy sólida y gente que se atreve a creer, que se atreve a confiar, que se atreve a tener esperanza. Es tan importante eso. Pues pidámosle a Dios que nos bendiga a todos. Yo le pido de todo corazón al Señor que bendiga esta institución, porque un colegio que está preocupado por asegurarse que la formación que le está dando a sus alumnos no solamente tenga que ver con, con la edificación de un ser profesional para nuestra sociedad, sino también una persona que crea en Dios y que tenga valores, que tenga moral, que tenga esperanza en el corazón porque tiene fe y porque tiene padres que también caminan igual y que hablan el mismo lenguaje espiritual, el mismo lenguaje humano. Es importante tener todo eso claro. Yo los felicito por estar unidos todos ustedes en esta labor tan grande de educador y de padres de familia, con esta responsabilidad tan grande que cada uno tiene. Y espero que algún día yo pueda visitarlos personalmente a ustedes allá en Guadalajara. Quiero muchísimo esa ciudad.
Allá, ahorita estoy produciendo unos segmentos de televisión para María Visión, que está ahí en Guadalajara, ahí en el parque donde está la iglesia Nuestra Señora de Zapopan, es Zapopan, y siempre lo pronuncio mal, qué pena. Pero, y quiero muchísimo a México, muchísimo. He tenido la bendición de recorrer muchas ciudades en las misiones y que Dios los proteja, los bendiga a todos, porque sé que la pandemia también a ustedes les está dando muy duro. Cuídense mucho, esto es en serio, esta pandemia es traicionera, es terrible, se ha llevado mucha gente, esto no es un juego, hay que tener mucho cuidado y estar muy prudentes y rezar mucho para que el Señor tenga misericordia y pronto aparezca una vacuna y se solucione esto. Pero también tenemos que ser realistas y entender que el mundo nunca va a ser igual, que esto cambió, que estamos viviendo en un mundo muy diferente al que vivíamos hace 3 meses. Es otro mundo. Pues voy a cerrar con una lectura de la palabra para que demos un espacio a preguntas. Y les voy a leer de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 desde el versículo 1. Dice: sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así pues, cuando clamen paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la que está encinta, sin que puedan escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de modo que ese día os sorprenda como un ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y mantengámonos sobrios. Los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, mantengámonos sobrios, estemos revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que tanto si velamos como si dormimos, vivamos juntos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificados unos a otros como ya lo hacéis. Pues le doy gracias a Dios por este momento de reflexión. Hemos tenido la oportunidad de caminar un poco con los misterios de nuestra fe y buscando la esperanza para hacer un buen testimonio de fe y de gracia. Amén.